vamos a darle la bienvenida a todos los colegas que de una forma u otra han accedido a nuestro webinario, a Riva, con Matías, a Lidia, a la jefa de carrera de San Vicente, la máster Isela Teixeira, a nuestro colega en este cuestión de ambientes que nos va a facilitar, nos va a ayudar en este webinario, Emiliano Garza, a Rocía, a Mariana Zárate, a Sofía Brito, a María Brites, a Norma Palmer y a María Soledad, que son los que hasta ahora tenemos en pantalla. Un placer saludarlos. Eh, Nuestro nombre es Edilberto Bozo Velázquez, soy doctor en ciencias agrícolas y biólogo, microbiólogo de formación y agrónomo de profesión. Y me va a acompañar en este caso el licenciado en genética Emiliano Álzaga, que vamos a entre los dos a realizar este webinario que tiene el placer de motivar hacia un campo que desde la pandemia a la fecha ha sido muy necesario en todo que es la desinfección, en la esterilización y es cómo evitar contaminación en sistemas completos cerrados. Trátese desde la sala de cirugía de un hospital hasta un local donde usted va a realizar un ensayo biológico o va a preparar alimentos. Bien, muchas gracias Gisela, pueden hacer uso. Muy buenas noches para ti también. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso también de todo lo que tiene que ver con las gestos, las reacciones que están abajo también en el Zoom y que, bueno, nos pueden facilitar a nosotros eh, cualquier intervención que ustedes quieran realizar, levantar la mano y demás. Bien, bueno, ¿qué vamos a propiciar con todo esto? En primer lugar, ¿qué queremos? ¿Y por qué estamos hablando de un ambiente seguro? ¿Y por qué es necesario la prevención de contaminaciones por agentes contaminantes, para la redundancia, desde el Instituto Hernando Arias de Saavedra para poder escalar un paso más hacia el lugar donde nosotros necesitamos estar, con ambiente seguro, y vamos a ver a qué nos abre el diapasón de conocimientos también en diversos aspectos, parámetros, factores y ética, sobre todo la parte ética. ¿Y por qué hablamos de la parte ética? Hablamos de la parte ética porque también lleva un componente ético y ese componente ético va a estar basado en cuatro principios que si bien no son esos principios de el ámbito, el campo de un consultorio, de una enfermería, de un local de laboratorio clínico, de una sala de cirugía, sí es bien de toda la vida. Y cómo nosotros tenemos que exponer esos cuatro principios en cada una de las acciones que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que se han unido unos cuantos colegas y vamos a comenzar y dar por bienvenida. Acá voy a saludar también al colega Emiliano para que lo salude y te doy la palabra a Emiliano para que también te presentes. Eh, Buenas noches. No sé si se me escucha, se me ve. Ahí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Muchas gracias por tu presentación. Y Y bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a bienvenidos a todos. todos. Esperemos Esperemos que que
que sirva de ayuda este curso o este webinario para poder hablar de estas cositas que le estaba explicando Edilberto, ¿no? Repasar un poco estos conceptos de contaminación, de esterilización y, y bueno, estas cuestiones tan interesantes que están en auge últimamente con varios temas de la actualidad que, bueno, que ahora lo vamos a estar repasando durante la charla. Sí, muy bien. Así efectivamente, tienes que apagar tu volumen. Así efectivamente, bueno, vamos a estar conversando, vamos a estar también dialogando con ustedes. Bueno, hoy, 26 de agosto, es el Día Nacional de la Solidaridad. En Argentina también, por conmemoración del nacimiento de la madre Agnes Goya Boyayu, conocida como la Madre Teresa de Calcuta en 1910. Una persona que llevaba los cuatro principios, estos que comencé explicando, que comencé hablando a cada una de las actividades que hacía. Y hoy también es el Día Internacional del Dengue, de lucha contra el dengue para crear una conciencia sobre la prevención de esta enfermedad que no solamente es dengue, sino también causado por el agente mosquito Aedes aegypti. Bueno, pues también tiene el chikungunya, tiene el Zika, el dengue, un complejo de virus que realmente hacen bastante estrago y en nuestra provincia de Misiones se ve a menudo estas consecuencias de esta enfermedad. Bueno, ¿qué pretendemos hoy? Hoy pretendemos, en primer lugar, ofrecer los elementos que permiten un reconocimiento de las causas de las contaminaciones en ambientes de trabajo, que necesitan estar limpios y asépticos. Y enlistar las principales contaminaciones y cómo vamos a tratar de prevenirlas sobre ello. Y al final le vamos a hacer una motivación de todos los que queremos. Bueno, contaminación. ¿Qué son las contaminaciones? ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo nosotros la podemos eliminar? Muchas veces las contaminaciones cuando tenemos un pedazo de pan en la heladera viejo, cuando tenemos una calabaza que se nos llena de moho, cuando vemos una naranja, ahora que estamos en época de naranja, de cítrico, de mandarina, y vemos esa corteza enmohecida completamente con ese moho verde, se contaminó, ¿verdad? Pero cuando esto pasa a una escala de locales o cubículos o habitaciones que no tienen por qué tener contaminación, bueno, ahí hay un peligro para la vida. ¿Por qué? Porque todo se está mezclando. Y hay como consecuencia de esto una pérdida de dinero, hay una pérdida de tiempo, hay una pérdida de trabajo. Y de los tres, el tiempo que nosotros le dedicamos a hacer una operación, un proceso y que nos salga mal, es irrevocable. El tiempo es absolutamente irrevocable. O sea, no podemos retroceder atrás. Por tanto, hacer las cosas de la primera vez bien lleva una serie de elementos que contribuyen a eliminar estas contaminaciones. Pero, ¿qué cosa es la contaminación? ¿De qué se trata? Bueno, según la clínica de la Universidad de Navarra, en su concepto dice que hay una alteración de un estado inicial o de pureza, por ejemplo, de un medio, de un cultivo, por el desarrollo en él de microorganismos indeseados. En este caso, pueden ser también cuestiones físicas y cuestiones químicas. Puede significar tanto la pérdida de esterilidad de un medio como el crecimiento en él de un tipo de microorganismo. Por ejemplo, un cultivo que era previamente puro ya no es puro. Y le pongo aquí algunos ejemplos de señales de contaminación que van desde la basura o el residuo hasta contaminaciones del aire, radioactivas, sonoras, acústicas, lumínicas, que nos van a afectar en un proceso, incluso estando dentro de un laboratorio o estando dentro de un cuarto, un cubículo, una habitación, un área, una sala de emergencia o de una cirugía o de una clínica. Otros conceptos que involucran son la contaminación
con la introducción de sustancias nocivas, microorganismos o elementos físicos en un ambiente, lo cual provoca que éste sea inseguro o sencillamente no apto para el uso. Esto se ve muchas veces en la sala de quemados de los hospitales, donde dice tenemos una contaminación y se evacúa esa sala, se hace la limpieza, la desinfección y después se vuelven a colocar ahí los pacientes. Otro elemento importante por esta definición, entonces se toma como contaminante a todo tipo de impurezas, o sea, que no esté dentro de lo que nosotros consignamos como puro en nuestro proceso o materiales no deseados que van a degradar el rendimiento o la confiabilidad del producto o que pueden afectar la capacidad de fabricación o que pueden afectar con su uso un proceso determinado, sea porque esté en fecha de vencimiento, sea porque ha caducado o sea porque esté contaminado. Que vamos a ver algunos ejemplos después. Los tipos de contaminación, bueno, aquí tenemos varios, tenemos la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la contaminación por desechos sólidos, la radioactiva y la contaminación térmica, como por ejemplo lo que se conoce como cambio climático. Ahora, existen tres contaminaciones importantes que son las que son y causan efecto en el medio, sea en el medio acuático, en el medio aéreo o en el medio terrestre, o sea, al suelo, al aire o al agua. Y estas son fundamentales en los procesos de análisis de ética, de llevar a cabo cualquier tipo de analítica que nosotros hagamos, o una operación, o una cirugía, o la limpieza de una herida, o un medio de cultivo, o la siembra de un microorganismo determinado. Y estas tres fundamentalmente nos va a afectar. El resto sí nos afecta en el ambiente y el clima laboral. Bueno, por tanto, llegamos a que contaminación es sinónimo de anormalidad. En este caso, en los laboratorios, en este caso también en los sistemas de salud, local de enfermería, donde se procesa el instrumental, donde se hacen inseminaciones, ya sea a nivel animal o humano, en los alimentos, en la parte y en el mundo agrícola, en el mundo biotecnológico, muy importante, las contaminaciones a veces hacen perder miles y miles de dólares por una mala manipulación. Por tanto, por ejemplo, dentro de los sistemas de ambientes asépticos o limpios, como son los laboratorios, estas salas que hemos mencionado, tenemos la contaminación cruzada. Esta es una contaminación muy común, sobre todo cuando las manipulaciones que existen en la misma no se hacen de la forma más correcta ni siguiendo los protocolos, y es de una muestra sobre otra. Hay una contaminación ambiental, que es en el aire, en la superficie, y que se puede evaluar también, y una contaminación por error humano, que es la más común de todas las contaminaciones que puedan existir, y por el uso de reactivos que estén impuros o que ya su fecha de caducidad haya vencido y no nos demos cuenta. Por tanto, entre las causas de toda esta contaminación tenemos la falta de una limpieza rigurosa, protocolos de seguridad inadecuados, desorden de las áreas de trabajo, uso de equipos y reactivos de baja calidad. Dentro de todo este marco se van a involucrar estas causas fundamentales en lo que es un proceso de anormalidad dentro de toda la lógica que se ofrece en estos ambientes. Por tanto, de estos tipos de contaminación puede ser por la entrada o la introducción de un material extraño de una muestra a otra, afectando gravemente los resultados. Cuando hay una contaminación ambiental, se refiere a partículas, microorganismos o vapores en el aire. A veces nosotros vamos a entrar en un local de trabajo y en ese local tenemos que tener un área de desinfección, un área o un filtro, se llama así filtro sanitario,
donde nuestra ropa que viene de la calle se deje y entremos con la ropa a entrar a ese lugar. O como es el caso que todo el mundo ha visto en películas, documentales y demás, del cirujano que entra así, con las manos expuestas en esta posición y de espalda a la puerta para no tener que tocar la puerta con las manos. ¿Por qué? Porque al tocar la puerta con las manos va a ocurrir la mano de él en contacto con una superficie que no está estéril y se puede contaminar. Esto es importante también. Una contaminación por manipulación, que es la más común, como ya he dicho en la diapositiva anterior, que ocurre por errores humanos. Miren, en todo proceso es elemental, fundamental, principal y clave la formación del personal, o sea, del recurso humano capacitado, con competencias para manejar un laboratorio y que por su proceder no se incurran en fallos de contaminación y por supuesto las pérdidas en dinero, la pérdida en tiempo y la pérdida en trabajo de ese proceso. Y las contaminaciones por reactivos y equipos, el equipo hay que esterilizarlo o hay que desinfectarlo bien, hay que una vez terminado el proceso, darle el mantenimiento número uno, que se le debe dar diariamente. Cada vez que uno vaya a usar un equipo, tiene que haber un mantenimiento uno, que es el mantenimiento de ver cómo está su estado, de limpiarlo, de agregarle los desinfectantes apropiados para uno poder utilizarlo, de conectarlo a la red eléctrica en el voltaje que lleva, en el amperaje que lleva. Eso es importante. Y el uso de reactivo en ver la fecha de la caducidad. Si el reactivo es higroscópico, ponerlo en condiciones de anhidras, que no sea capaz de absorber agua. Por ejemplo, nosotros tomamos ahora sal común, la dejamos sobre la mesa y viramos 2 días y en este clima misionero de alta humedad, la sal empieza ¿a qué? A disolverse, ¿verdad? A hidratarse y disolverse. Bueno, esas cuestiones hay que vigilarlas en un laboratorio. O sea, tiene que haber un personal dedicado también a fiscalizar esos procesos de forma tal de que exista un control que nos permita que esto no ocurra. Te doy la palabra, Emiliano, por favor. Bien, enganchando un poquito con lo que nos está contando Gilberto, bueno, entonces viene la pregunta, ¿no? De cuáles son las fuentes de contaminación más comunes que hay dentro de un laboratorio cuando el laboratorio ya de por sí es un lugar seguro, ¿no? En cuanto a contaminaciones. Bueno, en este punto, si bien el laboratorio es un lugar bastante seguro, también es un lugar donde los procesos que se realizan son mucho más delicados que los procesos que realizamos en nuestra vida diaria fuera del laboratorio, ¿no? Entonces hay ciertos puntos que son los puntos calientes de contaminación o a tener en cuenta, donde tenemos la circulación de aire, la posición de las puertas, la utilización de filtros, los filtros HEPA, de distintos micrajes para poder evitar el ingreso de partículas contaminantes, ¿no es cierto? Poder contar con cabinas de seguridad para realizar el trabajo en esos espacios cerrados y también equipados con un instrumental extra que nos van garantizando todo el proceso para poder garantizar la seguridad del proceso, ¿no? Entonces, cuando no se tienen bien controlados esos puntos, es cuando empiezan los problemas de contaminación dentro del laboratorio. Otro punto caliente o relacionado siempre está con la limpieza de las superficies de trabajo. Tengan en cuenta que en los laboratorios generalmente se trabaja en equipo, generalmente hay más de una persona trabajando y generalmente se está trabajando con más de una muestra, con más de
de un material, ¿no es cierto? Entonces, somos cuidadosos con la limpieza de la superficie donde las mesadas donde trabajamos, lo que estamos haciendo es contribuir, ¿no?, a la contaminación tanto de nuestros trabajos como los trabajos de nuestros compañeros. Otra de los puntos que estuvo remarcando Edilberto es la contaminación la contaminación cruzada, ¿no es cierto? Que está relacionado con esto de la cantidad de gente y los múltiples trabajos que se realizan dentro de un laboratorio. Entonces, eso implica tanto la limpieza de la superficie como la limpieza del instrumental que se está utilizando, ¿no? Tanto instrumental específico del laboratorio como también estos materiales que son de uso recurrente dentro de un quirófano, ¿no es cierto? Donde los procesos son mucho más delicados y los errores son errores mortales. Fundamental también la correcta utilización de los elementos de protección personal. Acá en esta imagen estamos viendo que están varios incluidos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos todo esto? Bueno, nosotros somos un foco de contaminación andante dentro de un laboratorio. Cuando no respetamos estas normas, todos los microorganismos que están en el aire, todos los microorganismos que están en el ambiente, vienen con nosotros en nuestra ropa, en nuestra piel, en nuestro pelo. Entonces, según el proceso que vayamos a realizar dentro del laboratorio, es muy importante conocer cuáles son las medidas de protección personal que tenemos que tener en cuenta. Y por último, está resaltada ahí, no sé si se llega a ver, pero es un grupo de trabajadores en un laboratorio ahí teniendo un picnic. Y bueno, estos malos hábitos dentro del laboratorio que por ahí en algunos casos nos permitimos, ¿no? Son un riesgo constante para la seguridad del proceso, ¿no? Entonces, acá engancho también con esto que estaba hablando Edilberto de contar con un recurso humano o con un personal capacitado en manejar todo este tipo de cuestiones, conocer los fundamentos. Porque generalmente cuando uno está trabajando su proceso formativo en la universidad, no tiene una participación activa en toda esta parte. Por ahí ve cómo se limpia, por ahí observa cómo funciona un autoclave, pero no está habituado con la manipulación de todos estos instrumentos, ¿no? Entonces, se vuelve fundamental poder contar con este recurso humano capacitado que el día de mañana va a ser el que va a estar a cargo de un laboratorio y va a tener que tomar las decisiones. Pasando a la siguiente. Bueno, acá lo enganchamos también con cuáles son las consecuencias de si ese personal no está capacitado, ¿no? Bueno, acá la situación yo creo que nos ubica desde dos lados. Por un lado, nos ubica como consumidores, que no tenemos mucha influencia en el proceso, simplemente es confiar en las cosas que consumimos. Y como consumidores todos queremos que detrás de lo que estamos ingiriendo con tanta confianza, haya unos profesionales como los que estamos hablando que garanticen que todo ese proceso se cumpla, ¿no? Y entonces acá tenemos unas imágenes, porque esto es un tema que está ahora en la actualidad. Tenemos en las noticias, al menos en las nacionales, están todo el tiempo hablando del famoso fentanilo contaminado, ¿no? Que tantas víctimas se llevó, más de 100 muertos tenemos en Argentina, producto de un fentanilo contaminado. ¿Con qué está contaminado el fentanilo? Está contaminado con un consorcio de bacterias que son resistentes a los antibióticos y que se descubrió que hicieron el seguimiento, hicieron el rastreo de los lotes contaminados y descubrieron que las bacterias estaban dentro de las ampollas. Es decir, es un error que se viene arrastrando desde el laboratorio. Entonces, ahí tenemos, nos ubica también la situación, ¿no? Cómo ya pasamos al otro lado a los profesionales, porque creo que la gente que estamos acá tenemos la suerte o vamos a tener la suerte de trabajar en un laboratorio y vamos a tener que responder por
estas cosas. Entonces, si conocemos nuestro trabajo, si conocemos el proceso, si tenemos los fundamentos, vamos a estar seguros del proceso mismo que nosotros estamos realizando, ¿no? ¿Qué más decirles con respecto a esto? No, volvemos un poquito. Bueno, volver porque tengo el caso se me pasó acá, no llegué a conectar la última imagen, pero tenía una imagen de otro caso que fue muy famoso acá en Misiones, todos lo deben recordar, ¿no? El caso de los chacinados contaminados Andresito. en Andresito, exactamente. Donde ahí tenemos los dos lados del mostrador, o sea, por un lado tenemos o podemos podemos visualizar visualizar bien bien claro claro los los lados. lados. Por un Por un lado lado tenemos tenemos ese ese productor productor que realizó realizó unos unos chorizos, chorizos, ¿no? ¿no? Con Con carne en carne mal en mal estado, no estado, no tuvo tuvo los los cuidados cuidados a a la la hora hora de de producir producir y terminó enfermando y hasta hasta matando matando a a mucha mucha gente gente que que eran eran vecinos vecinos y y gente gente del del pueblo, pueblo, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, esa esa persona, persona desde desde su su lugar lugar de de productor, productor, yo yo estoy estoy seguro de seguro que que no no quiso quiso causar causar el el daño daño que que causó. causó. Simplemente Simplemente carecía carecía de de los los conocimientos conocimientos para llevar adelante el proceso que estaba llevando. Puede bajar un poquito. Sí. Sí, importante esto. Me hiciste recordar un caso que se dio en la isla de Cuba, donde en un lugar se procesaron unas frituras y el almacenamiento del azúcar estaba al lado de un insecticida. Conclusión, hasta el mismo elaborador de la fritura falleció. O sea, dónde colocar los reactivos, cómo, la forma en que se colocan, los instrumentales, todo para un proceso tiene que tener una ética, tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener un protocolo a fin de que no ocurran estas contaminaciones cruzadas, porque lo cobramos con la vida humana en muchos de los lamentables casos. Bueno, ¿cuáles son los resultados y el impacto de estas contaminaciones? En primer lugar, son resultados no confiables. Cuando usted tiene un proceso y se ha contaminado, pueden ser resultados falsos, inexactos, invalidan toda la gestión que usted hizo, las horas que le dedicó, el dinero que gastó en los reactivos, su salario, las semanas, a veces son semanas, un ciclo completo que se echó a perder, la pérdida de muestras al volverse inservibles y tienen que ser repetidas. Imagínense en un caso de una biopsia para un tratamiento o para descubrir o para hacer un diagnóstico eficaz de una determinada enfermedad y que se eche a perder esta muestra y tenga usted que volver a remitir al paciente. Son errores y horrores que se pueden dar en estos casos. Y los riesgos para la salud, que como ya lo veníamos mencionando, no solamente en la contaminación biológica o química en laboratorios farmacéuticos, sino que también al propio personal que los elabora, que trabaja con ellos, puede perjudicar. Y estos son aspectos importantes y de responsabilidad. ¿Qué hacer en muchos casos? Bueno, aquí tenemos un cuadro del diagrama a tomar en cuenta en una decisión, desde un diagnóstico ambiental inicial hasta el control y la revisión al final. Hay que identificar esos ambientes de riesgo, hay que encuestar, hay que ver, hay que hacer muestreos e inspecciones para ver si se eliminó ese problema que teníamos en la contaminación y así poder revisar, aquí dice al año, bueno, en los laboratorios y en las salas de cirugía de hospital se revisa una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque es un proceso que requiere mucha disponibilidad y sobre todo mucha atención y mucha ética en lo que se pone. Eh, Hay una palabra clave que sustituye todas las contaminaciones. Yo quisiera que todo el personal que está hoy en estos momentos en el webinario, a través del chat me escriban una palabra clave que reúna estas imágenes que yo estoy colocándole a ustedes. Por favor, los invito a que escriban en el chat. Esa palabra clave es fundamental en nuestro curso, en nuestra capacitación que vamos a tener y en nuestra vida cotidiana. Por favor.
Muy bien, Gómez Matías, muy bien, muy bien. Fernanda, muy bien. María Orite, María Soledad, muy bien. Muy bien. Florencia, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. María Soledad, muy bien. Adriana Müller, muy bien. María Soledad, no. Esa no es la palabra. La palabra es la otra que usted había puesto anteriormente, creo. Bien, así mismo. Cintia, una palabra, no son todas, y la primera es la correcta. Norma, muy bien. Sofía, muy bien. Efectivamente, colega, la palabra, muy bien, Tatiana, muy bien, perfecto. La palabra se llama higiene. Higiene, fundamental. Miren, la higiene pasa por el lavado correcto de las manos, pasa por una higiene bucal eficiente, pasa por tener limpios los ambientes, ya sean de la calle, de donde vivimos, en nuestra casa, porque lo que hacemos en nuestra casa lo repetimos después sin querer en estos otros locales. La higiene personal, el aseo diario. Yo sé que Misiones no es para amarillentos, yo sé que hay frío, yo sé que hay mucho calor, pero debemos higienizarnos todos los días. Nuestra ropa, diferenciar la ropa que va al trabajo, que a lo mejor tomamos un auto, pero tomamos un colectivo, pero hace mucho calor, pero sudamos, a la ropa que usamos dentro del laboratorio. Y esta tiene que estar desinfectada al 100%, igual que nuestros zapatos, incluso nuestro pelo a los que tienen por ahí todavía que pueden lucir el cabello, bueno, pues también tiene que estar debidamente lavado. Y estos son claves. Cuando trabajamos, por ejemplo, en un bioterio, que es donde se reproducen los animales que utilizamos para investigaciones científicas, eh, ahí el personal, inclusive, igual que en los hospitales, tiene que tener unas duchas sépticas, asépticas para que él entre y se ponga una ropa que única y exclusivamente va a utilizar en ese lugar. Y esto es importante que se domine, porque es igual que en el proceso de crear una vacuna, es igual que en una sala de operaciones, de cirugía, o en un laboratorio que estamos llevando a cabo con un determinado riesgo biológico, el análisis de una nueva enfermedad o de un problema que tiene una infección urinaria y demás. Y esto es importante. Entonces, además de la higiene, nosotros le vamos a ofrecer también estos cuatro principios, donde el primero de todos es clave, el bien ser, como ser humano, ser cortés, ser puntual, ser organizado, ser honesto, para poder tener un bienestar y después un bien obrar, un bien hacer y después el bien tener. Estos principios los dijo hace muchos años el doctor Carlos Casuga, mexicano pero fabricado con tecnología japonesa por el apellido, porque sus padres emigraron a México y eran japoneses. Y Carlos Casuga es uno de los empresarios más exitosos que hay en México. Y él, a través de estos cuatro principios, demostró que toda la ética y toda la obra humana puede estar excelentemente hecha si lo aplicamos. Y son clave en todos los procesos. Por eso, nosotros queremos a través de este webinario motivarlos a, en primer lugar, invitarlos a que participen en este taller de capacitaciones, que es un pequeño curso que se denomina desinfección y esterilización, que va a ser una certificación otorgada por el Instituto Saavedra, que tiene un 50% de bonificación y que acabo de recibir también una agradable noticia para la promoción que vamos a hacer hasta el 31 de agosto. Entonces, le ofrecemos un curso donde vamos a tocar temas importantes. Vamos a tocar actualizar la formación de los profesionales competentes en la aplicación segura y eficaz de procesos de desinfección y esterilización en laboratorios públicos y privados, fundamentalmente, pero puede ir también a instrumental, a clínicas, a salud. Vamos a discernir que limpiar no es lo mismo que desinfectar y no es lo mismo que esterilizar.
vamos a tener la posibilidad de ver cuáles son los riesgos biológicos que se asumen en un determinado lugar o ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los procesos de limpieza? ¿Cuáles son los procesos de desinfección? ¿Cuáles son los procesos de esterilización? ¿Cómo preparar los materiales? ¿Cómo utilizar los diferentes tipos de autoclave? ¿Cómo utilizar diferentes tipos de desinfectantes, tanto públicos o del comercio común, como los últimos, como es el amonio cuaternario, el ozono, el ácido hipocloroso? O sea, vamos a reunir en prácticas que se van a ofrecer en el laboratorio del Instituto Saavedra, que radica en Oberá, donde vamos a tener secciones prácticas para que ustedes mismos manipulen todos los ambientes que hay ahí y además puedan realizar todo un proceso de medios de cultivo, de siembra de microorganismos, cómo se hacen estas siembras, cómo nosotros podemos desinfectar una superficie, cómo hacerlo por flameo, cómo hallar un ambiente de trabajo esencial. Y para ello, nosotros vamos a, sí, ahora yo les voy a aclarar todo eso, Sofía, cuándo se puede inscribir y cuál sería el costo completo en un mensaje sorpresa que le tengo en esta promo del mes de agosto. Vamos a tener clases asincrónicas todos los martes en la plataforma que en la plataforma del Instituto Saavedra y del Instituto del UNSUB se va a habilitar una clase que van a tener acceso a ella, que es asincrónica, o sea, se habilita los martes, ustedes las pueden ver durante todo el proceso que va a durar la clase. Después vamos a tener clases los martes sincrónicas, pero estas van a ser solamente 4 clases antes de el sábado que se va a dar la práctica. En estas clases sincrónicas, nosotros vamos a poner video, vamos a dar tips de cómo se hace el proceso y entonces el sábado de esa semana, que es un sábado mensual, se van a hacer las actividades prácticas presenciales en ese local del laboratorio y que se va a acompañar con videos, se va a dar materiales, se van a dar todo para que ustedes puedan realizar todas las actividades. ¿Cómo es el curso? El curso tiene para inscribirse hasta el 31 de agosto una bonificación de inscripción gratis y 3 cuotas del 50% que se logró con un convenio con el Banco Nación y que solamente son de 15.000 pesos para los que son estudiantes del Instituto Saavedra en laboratorio químico-biológico, en enfermería, tiene esa bonificación adicional de ese otro 50%. Y en resumen, quedaría 4 sábados presenciales con nosotros en un laboratorio y lo demás sería todo a nivel virtual. Con permiso. Emiliano, si tienes algo que agregar. Quería comentarles que si bien nosotros hablamos de laboratorios y todas las actividades que se realizan dentro de un laboratorio, porque es el ambiente en el que estamos acostumbrados a trabajar, el curso también está destinado a, llamémosle laboratorio, a una cocina que también tiene problemas de contaminación cruzada, que también tiene que limpiar su superficie, que también va a utilizar a agentes químicos para realizar la desinfección, ¿no es cierto? Y llámese también un consultorio dental, llámese un productor cervecero que manipula microorganismos, o sea, nosotros estamos en un laboratorio, pero es mucho más amplio el campo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y además de eso, explicarle a ustedes que las clases comenzarían a partir del 9 de septiembre, que es martes, donde sería una clase sincrónica, y a partir de ahí, el sábado sería nuestra primera práctica, el sábado 13, después otro encuentro sería el martes 23, virtual también sincrónico, el sábado 27, práctico en el laboratorio de Oberá, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Igual, las clases que son sincrónicas son de aproximadamente 1 a 2 horas de duración, depende si lleva un acompañamiento de video
y de alguna técnica demostrativa. Claro. Y el 28, martes 28 después prosigue el sábado, el martes 30, perdón, de septiembre con el 4 de octubre como práctica. Y por último, cerraría el martes 28 con una sincrónica final para ese taller final, donde ustedes van a ejercer un proceso completo el día sábado 1 de noviembre y ahí culminaríamos. O sea, son 3 meses, son 4 encuentros y se cotizaría por estos 3 meses solamente.